Bueno, les doy la bienvenida nuevamente. Vamos a arrancar con la clase de hoy. Primero, buenas, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Ahí Buenas estamos. tardes. Buenas tardes, justo con la clase. Vamos a arrancar ampliando un poco lo que leíamos la clase pasada relacionado con la dirección visual. Les voy a presentar mi pantalla. Ahí estamos. Bueno, ya habíamos hablado un poquito de lo que tenía que ver con dirección visual. Esto amplía un poco la información que teníamos y van a ver que se relaciona mucho con lo que estuvimos dando también al principio, que tenía que ver con jerarquía. Esto es a raíz de que, bueno, no son tanto temas separados, sino que funcionan como eh, un único bloque de temas, que por ahí se divide en varios tipos de ítem para ir analizándolo de una manera más completa. Dice así: cada elemento de un diseño ejerce una fuerza visual que atrae la vista del receptor. Mientras más fuerza, más atracción sentirá el visitante. Estas fuerzas también parecen actuar en otros elementos que imparten una dirección visual a sus movimientos potenciales y sugieren lo siguiente que debes ver. A esta fuerza se le conoce como peso visual, y la dirección percibida de las fuerzas visuales es una dirección visual. Ambos son conceptos importantes de entender si queremos crear una jerarquía, flujo, ritmo y un balance en la composición. Vamos a empezar con lo que es el peso visual. Es una medida de fuerza que la gravedad ejerce en un objeto, pero dos objetos dimensionales como los elementos de un diseño no tienen masa, por lo tanto no tienen ningún peso físico. Les doy dando la bienvenida a los que van entrando, les voy anotando. Bien, decíamos entonces que en esta clase íbamos a ver lo que está relacionado con dirección visual y peso visual. Estamos leyendo recién: el peso visual es una medida de fuerza que la gravedad ejerce sobre un objeto, pero como los objetos dimensionales, como por ejemplo los elementos de un diseño, no tienen masa, por lo tanto no van a tener ningún peso físico. El peso visual es una medida de la fuerza que un elemento ejerce hacia el ojo. Dos objetos dimensionales pueden llamar la atención. Más elementos atractivos, más peso visual. Por ejemplo, contrastar dos elementos haciendo que uno sea más grande que el otro hace claro que los elementos son diferentes. Esto, bueno, lo veíamos un poquito en la parte de jerarquía. Controlás el peso visual cuando controlás la combinación de las características y líneas abajo. El rojo tiende a atraer, por ejemplo, más las miradas que el color azul. Buenas tardes, no hay problema. No sean problemas. Bien, para los que van entrando recién, estamos hablando un poquito de peso visual. Comentábamos que, por ejemplo, dos elementos, si uno tiene un tamaño mayor que otro, tiene más peso visual. También, por ejemplo, en la combinación de colores hay características que hacen que unos colores tengan cierto peso visual mayor que el otro. Por ejemplo, el rojo tiende a atraer más las miradas que el color azul. Los elementos más grandes que los más pequeños. Un objeto más grande y rojo tiene, por ejemplo, mucha más carga visual que un objeto pequeño y azul. La suma de las características o características primitivas es lo que determina el peso visual de un elemento. No ninguna característica, sino las combinaciones de estas lo que determina el peso visual que va a tener un elemento.
Algunas combinaciones de características atraerán más la vista que otras. Para crear elementos de distintos pesos visuales, se tendría que usar diferentes combinaciones de características primitivas. Entonces, bueno, para ir resumiendo, los elementos que nosotros vamos a encontrar en un diseño no tienen peso físico, pero sí tienen un peso que ejerce sobre el ojo del receptor. Hay algunos elementos que tienden a crear más peso que otros, como por ejemplo el tamaño es un elemento que también decíamos que servía para jerarquizar, ya que tiene un peso mucho más grande un elemento de mayor tamaño que otro de menor tamaño. Entre los colores, también por ejemplo hay algunos que tienen más tendencia a ser los primeros vistos. Por ejemplo, el rojo es uno de los colores que más peso visual tiene. El azul tiene un poco menos que el rojo. Entonces un elemento rojo va a tener mayor peso visual que uno azul. También decíamos en el párrafo que estaba leyendo que no es solo una característica, sino la suma de las mismas, por lo que un elemento que sea rojo y grande va a tener mucha más peso visual que un elemento que sea azul y pequeño. Acá vemos cómo medir el peso visual. Dice que no existe una forma para medir el peso visual de un elemento de diseño. Tenés que usar tu propia experiencia y juicio para determinar qué elementos tienen un mayor o menor peso. Primero, lo que hay que hacer es desarrollar nuestra visión y luego empezar a confiar en ella. Las áreas de una composición que atraen la mirada son aquellas que tienen mayor peso visual. Hay que aprender a confiar en la visión. Esto no significa que tenés que probar cosas al azar y ver qué es lo que más y menos atrae tu vista. Por ejemplo, podés aislar cada característica para saber que algo es más grande pesa más que algo más chiquito. La vista te va a ayudar en la combinación de esas características. Por suerte, otras personas en el pasado ya fueron aislando y probando características. Entonces, ya se ha confeccionado una pequeña lista de las características que se pueden usar para cambiar cualquier elemento y una descripción de cómo, al cambiarlos, puedes incrementar o reducir el peso visual. Empecemos con las características primitivas. La primera de ellas es el tamaño. Los elementos más grandes tienen un mayor peso visual que los elementos más chicos, como decíamos arriba. En cuanto al color, por ejemplo, los colores más cálidos, decíamos recientemente el color rojo, por ejemplo, avanzan hacia el primer plano y tienden a cargar más peso que los colores fríos, como por ejemplo el azul, que residen mejor en el segundo plano. El rojo es considerado como el color más pesado, el amarillo es el menos pesado. Otra característica primitiva de los elementos visuales es el valor. Como ustedes sabrán, no sé si estaban enterados, el negro y el blanco no son colores, sino más bien son valores. Es la cantidad de luz o de oscuridad que tenga una imagen. Si esta imagen tiene 100% de luz, va a ser totalmente blanca. Si una imagen es totalmente oscura, va a ser de color negro. Entonces, en cuanto al valor, los elementos oscuros tienen mayor peso visual que aquellos más livianos, que vendrían a ser los que tienen más claridad o que son más blancos. Si nosotros armamos un diseño y hay un plano de color negro entre otros de color blanco, nos va a llamar mucho más la atención el plano de color negro por el valor que tiene, por la cantidad de oscuridad que tiene. Otro factor para determinar el peso visual de un elemento es la ubicación. Se percibe que los elementos ubicados en la parte superior de la composición son más pesados que los elementos ubicados en la parte inferior. Mientras más lejos del centro o del área dominante de una composición, mayor va a ser el peso visual de un elemento. Los elementos en el primer plano pesan más que los elementos en el segundo plano. Esto es un poco lo que hablábamos cuando comentábamos jerarquía. No solo se jerarquiza porque la lectura de las personas está ya predestinada a ser de arriba a abajo, a izquierda a derecha, sino que la ubicación cobra un papel muy importante a la hora de crear un peso visual también. Acá dice que los elementos que están ubicados en la parte superior de la composición van a ser más pesados que los elementos que están debajo.
Otra forma de darle peso visual a un objeto es añadiéndole textura. Los elementos con textura parecen ser más pesados que aquellos que no tienen textura. Esta característica hace de un elemento tridimensional, lo que brinda una apariencia de masa y peso físico. Esto lo comentamos en las clases pasadas y mientras estábamos en Photoshop le iba mostrando algunos ejemplos de cómo añadir textura. Esto hace que un elemento tenga mucho más peso y volumen que otros. Otra característica primitiva es la orientación. Los objetos verticales parecen ser más pesados que los horizontales. Los diagonales tienen mayor peso. No hay que limitarse a las características primitivas de arriba, porque también se pueden añadir características adicionales para controlar el peso visual. Por ejemplo, la densidad, colocar elementos en un espacio particular, incrementa el peso visual de dicho espacio. El visitante percibirá un elemento combinado más grande o más oscuro como opuesto a varios elementos pequeños y livianos. Entonces, al colocar juntos muchos elementos, se va a incrementar el peso del conjunto de ellos. La persona que los ve va a percibir todos estos elementos como solo un elemento grande. Otra cosa que se puede usar para crear peso visual es el espacio blanco local. El espacio blanco parece no tener peso porque es visto como un espacio vacío. Cualquier objeto ubicado ahí parecerá más pesado. O sea que si nosotros tenemos un elemento que por ahí no tiene mucho peso visual, es un elemento de un color frío, como el azul, y de un tamaño pequeño, pero lo colocamos en el centro de un espacio en blanco, lo que va a suceder es que va a generar mucho más peso que otros elementos que estén en otro plano de la composición. También acá tenemos otra cualidad como el interés intrínseco. Algunas cosas son más interesantes que otras. Mientras más complejo sea un objeto, más interés atraerá. Los propios intereses también juegan un rol. Si tenés más interés en autos que aviones, entonces una imagen de un auto va a llamar más la atención que la imagen de un avión. Esto lo tenemos que usar con cierto criterio. Nosotros si estamos destinando un diseño, por ejemplo, a un público de personas pequeñas como niños, por ejemplo, las cosas que nosotros, los elementos que nosotros tenemos que utilizar en el diseño van a tener que ser relacionadas con los gustos que puedan llegar a tener las personas de esta edad. Si nosotros creamos una propaganda, por ejemplo, de una juguetería, no va a ser lo mismo que si estamos creando una publicidad, por ejemplo, de un medicamento que va a ser para gente adulta, por poner un ejemplo. Otra cualidad que nos genera un peso visual es la profundidad. Una profundidad de campo más grande brinda un mayor peso visual en un elemento, al parecer por el contraste entre las áreas con enfoque y sin enfoque. Otra cualidad es la saturación. Los colores saturados parecen ser más pesados que aquellos no saturados. Esta cualidad, la de saturación, la veíamos también en Photoshop, que si bien hay colores que están en la misma gama, como por ejemplo un azul oscuro y otro azul más claro, la cantidad de blanco y la cantidad de gris y la cantidad de color puro que tengan estos va a jugar un papel muy importante en el peso visual que tengan. A eso se le llama saturación. Un color más saturado es un color más puro y un color menos saturado es un color con más carga de gris. Y el peso físico percibido es la última característica que nombran en esta lista. Sabemos que una casa pesa más que un zapato. La imagen de una casa pesará más que la de un zapato porque se espera que la casa pese más. Esto es literalmente el peso físico de un elemento que nosotros podemos percibir en la realidad, que nosotros ya tenemos una cierta orientación de la masa que tiene este objeto, va a sumar o restar en el peso visual que nos genere en la imagen. Y a modo de conclusión, dice, el contraste llama más la atención hacia un elemento. En otras palabras,
un elemento que contrasta con uno que está a su alrededor parecerá más pesado visualmente. Por ejemplo, en una página web, los círculos parecen ser más pesados que los rectángulos, porque la mayoría de las páginas web son rectangulares. No todas las características contribuyen de igual manera en el peso visual. La mayoría de las personas notan el color de un elemento antes que la forma, lo que sugiere que el color aporta más en cuanto al peso. También se tiene que considerar las singularidades de una composición, porque los elementos contrastantes parecen ser más pesados que los elementos con los que contrastan. Los elementos específicos de una composición determinarán lo que contrasta y lo que no. El peso visual es una combinación de los atributos mencionados líneas arriba. Mientras que los elementos grandes llevan más peso que los pequeños, un pequeño punto negro alrededor de un generoso fondo blanco, ubicado en la parte superior de una página, parecerá pesar mucho más que un objeto de mayor tamaño, pero irregular, de un color frío, ubicado en la parte inferior de la página. Bien, hasta acá, ¿se entiende bien esto? Me quedo con esta última conclusión, la voy a repetir porque me parece bastante importante. Acá arriba decía que el peso visual no es solo una característica, sino la combinación de varias características. Lo que dice acá que, por ejemplo, un pequeño punto negro alrededor de un generoso fondo blanco ubicado en la parte superior de una página va a pesar mucho más que un objeto más grande, irregular y de un color frío ubicado en la parte inferior de la página. O sea, las características de el pequeño punto negro, si bien es de un tamaño chiquito, y por regla general va a tener poco peso visual, al ubicarlo en el medio de un espacio en blanco en la parte superior de la página, va a tender a atraer mucho más las miradas que un objeto que está ubicado en la parte inferior de la página y es de un color frío y de una forma irregular, por más que este tenga un tamaño mayor. Bien, hasta acá se entiende bien. ¿Alguna duda? Sí. Bien, buenísimo. Bien, voy a seguir con esta teoría, pero para no hacerla tan cansadora, por ahí voy a ir alternando un poco con algo de práctica, así también nos seguimos familiarizando con el programa Photoshop. ¿Qué tal? ¿Se ve la ventana que estoy compartiendo? Sí, se ve. Bien, buenísimo. Bien, les quería mostrar un efecto que me gustó mucho la semana pasada, que lo iba a comentar en la No última me clase, aparece. pero ¿no te aparece todavía? No. Yo sí la puedo ver. Los que ¿Para no le qué voy a aparecen, prueben refrescando la página. Seguro se los va a mostrar, total ahora esperamos, no hay problema. Ahí salgo. Bueno. Ahora sí me aparece. Buenísimo. ¿Todos la pueden ver entonces? Sí. Bien. Les quería mostrar una imagen, a ver si la puedo cargar en Photoshop. Es un efecto que se hizo muy popular para la campaña de Barack Obama en Estados Unidos, no en estas elecciones, sino en las que él resultó ganador. Ahí le estoy cargando, es una imagen suya, pero tiene la particularidad de que no es una foto
tal cual la saca una cámara, sino que tiene un efecto muy particular. Voy a crear un proyecto nuevo. Bien, ahí está. Esta es la foto que utilizó Barack Obama para realizar la campaña de las elecciones en las que resultó ganador de la presidencia de Estados Unidos. Es una foto suya, pero tiene la particularidad de que tiene, además de un marco y unas letras, un efecto de posterización en cierta tonalidad. Utiliza por lo general los colores de la bandera de su país, pero se puede realizar con cualquier otro tipo de imágenes. Voy a cargar una imagen cualquiera, ya que estoy con la imagen abierta de Obama, voy a cargar alguna otra foto de esta persona. Ahora otro nuevo proyecto. Simplemente copié y pegué la imagen sin abrirla. Bien, lo que voy a hacer primero con esta imagen, antes de empezar a trabajarla, es recortar la imagen. Para eso, puedo utilizar varios tipos de elementos, de herramientas, perdón. La voy a hacer, en este caso, con el lazo poligonal o con la de selección rápida, que me parece la más apropiada. Voy a probar la de selección rápida porque por ahí es la que nos va a permitir seleccionar en menos tiempo toda la imagen. Bien, como podemos ver, en pocos segundos, haciendo algunos clics, ya nos ha delimitado las secciones en las que aparece el personaje que nosotros queremos editar y la imagen que nosotros vamos a trabajar. Lo que voy a hacer, ya cuando tengo la imagen seleccionada, es copiarla y pegarla en una nueva capa. Para eso puedo usar los comandos Control C y Control V. En este caso lo voy a hacer desde edición, copiar. Y lo mismo, edición, pegar. Como ven, ya nos ha creado una capa 2 en la cual tenemos la imagen recortada. Si nosotros eliminamos la imagen de abajo o la ocultamos, van a ver que solo tenemos en esta capa la imagen que nosotros queremos utilizar. Bien, voy a volver a la selección, como la tenía antes. Y, como ven, los bordes me han quedado un poco irregulares. Lo que voy a hacer es perfeccionar bordes. En esta ventana que nos sale, nos va a dejar jugar un poco con algunos parámetros para recortar de una manera más exacta la imagen por sus bordes. Como ven, los contornos de la imagen no me han quedado perfectamente recortados, sino que me han quedado con algunos píxeles. Y lo que voy a hacer es ir tocando estos parámetros, a ver cómo va avanzando. Bien, y como podemos ver, ha cambiado notablemente. Bien, una vez que ya tenemos recortados los bordes, ya podemos dejar de seleccionar la imagen. Para deseleccionar, para que dejen de aparecer estas líneas de selección, simplemente haciendo clic en Control D
la tecla Control más la tecla D, directamente lo que va a suceder es que nos va a dejar de seleccionar una imagen. Entonces, para repasar, tenemos una selección que oprimiendo Control D nos va a pasar a no tener nada. Bien, lo que debemos hacer ahora es convertir esta capa en la que vamos a trabajar en objeto inteligente. Esto quiere decir que nos va a guardar cada uno de los pasos que nosotros vamos a estar utilizando en el modo de edición. Cuando nosotros tenemos esta capa como una imagen, lo que va a suceder es que al ir haciéndole modificaciones, si bien vamos a poder volver atrás oprimiendo Control Z, no vamos a poder seguir interactuando en estas modificaciones una vez que cerremos la ventana. Por ejemplo, nosotros le cambiamos el color y una vez que lo cambiamos y ponemos OK, ya no podemos volver atrás si no es que ponemos deshacer. En cambio, convirtiendo el objeto en objeto inteligente, lo que va a suceder es que cada uno de los cambios que nosotros vayamos realizando en la imagen nos lo va a guardar y lo vamos a poder seguir editando. Entonces, para convertir en objeto inteligente, lo que tenemos que hacer es clic derecho sobre la capa y nos va a proponer la opción de convertir en objeto inteligente. Bien. Lo que vamos a hacer ahora para llegar un poco más cerca de este resultado caricaturesco es suavizar un poco la imagen que nosotros tenemos para que haya algunos detalles que sean menos notorios en nuestra imagen y quede más como un plano de color. Lo que voy a hacer para desenfocar esta imagen es irme a filtro, en la ventana de filtro, nos va a permitir aplicarles varios filtros a esta imagen. El que nos interesa a nosotros es el de desenfocar. En este caso voy a aplicarle el de desenfocar superficie o desenfoque de superficie. Todos estos efectos que están en la pestaña de desenfocar nos van a permitir desenfocar de una manera diferente nuestra imagen. En este caso, el de desenfoque de superficie, como ven, nos va a quitar ciertos detalles de nuestra imagen haciéndolos un poco menos visibles. Si nosotros la ponemos en que no previsualice, nos va a mostrar la original. Entonces acá podemos tener una referencia de cómo era la imagen y cómo es ahora. Ya como pueden observar, al desenfocar, le quita bastantes detalles a la imagen y esto nos va a servir para lograr esta posterización. Si se fijan, no tiene tantos detalles esta imagen de Barack Obama, porque fue tratada con ciertos filtros como el que le acabamos de aplicar. Bien, lo que les comentaba recién de convertir en objeto inteligente, lo hicimos justamente para poder seguir manipulando los diferentes filtros que le aplicamos una vez que ya guardamos los cambios. Nosotros, si se fijan en esta capa, nos va a dejar visualizar o dejar de visualizar los filtros aplicados. Por ejemplo, este filtro de desenfoque, si nosotros le damos acá en este ojito, vemos que aparece y desaparece el filtro. Esto es gracias a que lo convertimos en objeto inteligente. Bien, vamos a aplicarle otro filtro más a la imagen. En este caso, nos vamos a ir a Galería de filtros. En la ventana de filtros, si se fijan en esta tercera opción, Galería de filtros, nos va a dejar elegir algunos filtros preestablecidos.
Como ven, nos abre una nueva ventana que se llama Galería de Filtros y nos va a mostrar varias carpetas. Si nosotros vamos a ir viendo cada uno de los efectos, vemos que nos lo ordena por carpeta. En este caso, la carpeta de textura nos va a dejar aplicar varias texturas a la imagen. Después tenemos la de estilizar, la de distorsión, que nos va a dejar realizar algunas distorsiones, trazos del pincel, son algunos efectos preestablecidos que tiene el programa. Después tenemos los de bosquejar, pero en este caso el efecto que nos interesa lo vamos a encontrar en la parte de artístico. En este caso va a ser este cuarteado el que vamos a utilizar. Les muestro un poco los diferentes filtros que hay. Bien, en este caso dijimos que vamos a elegir el filtro cuarteado. En este caso estoy tocando un poco los parámetros para que quede lo más notorio posible. Bien, en este caso me parece que le voy a dejar con estos parámetros de esta forma para que se note un poco de qué personaje estamos realizando el efecto. Bien, si se fijan ya se le han aplicado dos filtros en esta imagen y los podemos deshacer gracias a que es un objeto inteligente haciendo clic en la visualización de los efectos. Bien, lo que vamos a realizar ahora sobre la imagen original, que es esta capa 1 que tenemos debajo, que si recuerdan es la imagen que teníamos al principio. Vamos a crear una nueva capa, pero en este caso va a ser una capa de ajuste. En este caso las capas de ajustes las podemos crear desde acá abajo. Nos dice añadir un estilo de capa, una máscara de capa, una nueva capa de relleno de ajuste o un grupo nuevo. En este caso le voy a dar en crear una capa de relleno de ajuste. Y nos van a aparecer varias opciones. La que yo voy a elegir en este caso es un degradado. En este caso, lo que está pasando acá es que el degradado que nos está creando se está haciendo entre un color blanco y un color transparente. Recuerden que siempre que el programa nos mostraba esta malla de cuadrados grises y blancos, lo que quería denotar es transparencia. En este caso, no voy a elegir transparencia, le voy a dar dos colores a elección. En este caso van a ser un color cercano al azul y otro color cercano al rojo. Bien, acá lo que está sucediendo es que sigue realizando una transparencia, por lo que
voy a ir a los ajustes preestablecidos y voy a ya seleccionar un degradé que tenga dos colores que me interesan. En este caso lo que voy a hacer es cambiarle el verde por el azul que yo había elegido. Bien, en este caso lo que está sucediendo es que el degradado me lo hace en un trecho bastante grande de la imagen. De hecho, lo más grande posible me lo está realizando. Lo que yo voy a hacer, tocando en estos dos puntos, es poder cambiar la ubicación de este degradado. Si se fijan, yo al mover el cursor rojo también se va a mover el degradado. Y al mover el azul también se va a mover donde está ubicado la parte del color azul. En este caso les voy a dejar lo más cerca posible, de modo que me quede prácticamente dos planos de colores y no tanto un degradado. Si se fijan, hay un degradado muy pequeño, pero es producto de que ambos puntos de referencia están muy cerca. Otra cosa que voy a hacer, esto nos va a funcionar como fondo de la imagen. Así que lo que voy a hacer es que estos dos planos de colores estén ubicados de forma oblicua para añadirle un poco más de movimiento a la imagen. Si se acuerdan la clase pasada, lo que habíamos hablado es que los planos horizontales transmiten cierta tranquilidad, mientras que los verticales transmiten un poco más de dinamismo y ya los planos oblicuos, transmiten muchísimo más dinamismo que planos que sean verticales o horizontales. Nos dan mucho más movimiento a la imagen. Bien, en este caso, este va a ser el fondo que voy a utilizar para la imagen. Ahora lo que voy a hacer, me voy a ir sobre la imagen en sí, y lo que voy a hacer es crear una nueva capa de ajustes. Entonces nos vamos a la opción de acá abajo de las capas, que nos va a permitir crear una capa de relleno o ajuste, y en este caso la opción que voy a seleccionar es la de mezclador de canales. En este caso le voy a dar clic a monocromo, que me va a poner toda la imagen en blanco y negro. Y le voy a dar crear otra nueva capa de ajuste en la que voy a, en este caso, posterizar. Bien, como pueden ver, si nosotros activamos o desactivamos los efectos, nos va a dejar visualizar o no las capas de ajustes que nosotros estuvimos creando recién. Bien, hasta acá, ¿alguna duda? ¿Se entiende todo bien? Sí. Bien, buenísimo. Vamos a seguir entonces con esta imagen. Lo que voy a realizar es otra capa más
de ajustes y en este caso voy a utilizar un degradado. En este caso voy a poner la opción de ajustes preestablecidos de modo que me quede los dos colores sólidos y no un color transparente. En este caso voy a seleccionar el primer color de rojo, el segundo color lo voy a ubicar a un les voy dando la bienvenida a los que van entrando. Les Perdón, es que comentaba vinieron a arreglar el wifi. Bien, no hay drama, no hay problema. Bien, comentábamos un poco la teoría recién, estábamos hablando de peso visual, después si quieren hagamos un repaso antes de que termine la clase, y les estaba mostrando a los chicos una imagen en particular que me había llamado la atención. Era una fotografía de Barack Obama que él había utilizado para su campaña, y era una foto con un efecto muy particular de posterización. Ahora te voy a mostrar bien cómo ir haciéndolo. En este caso, lo que estamos haciendo es seleccionar los colores que va a llevar nuestro degradado. En este caso voy a utilizar el color rojo que ya habíamos puesto. Voy a poner también un color celeste. Bien, yo lo que quiero es que mi degradado tenga 5 colores. En este caso tiene solo 2. Haciendo clic en la barra nos va a permitir crear un nuevo punto para definir los colores. En este caso le voy a poner un azul. Voy a crear otro. Le voy a poner un color crema como el que había utilizado en la imagen original. Y el último, que va a estar al final, va a ser un color negro. Bien, esta era la imagen que nosotros queríamos lograr. No sé si las podés ver, es una imagen que yo les comentaba que utilizaba para la campaña de Barack Obama y tiene un efecto de posterización. Bien, y esta era la imagen original que nosotros queríamos que quede como la copia que era la que les mostraba recién de la campaña de Barack Obama. Nosotros lo que le hicimos es aplicarle un par de filtros, en este caso unos filtros de posterización. Después le aplicamos en una nueva capa de ajustes, una monocromía, que es que prácticamente esté solo en una tonalidad de colores blanco y negro. En este caso también le aplicamos un filtro de posterizar para que se posterice aún más. Y en este caso también lo que le pusimos es un degradado. Bien, lo que vamos a hacer para organizar de una mejor manera el espacio de trabajo es, como habíamos comentado en otras clases, seleccionar las capas que nosotros vamos a querer
agrupar y con control y G nos va a crear una subcarpeta en la que va a haber un grupo de todos elementos. Bien, estoy probando con diferentes estilos de capa. Bien. Bien, estoy jugando un poco con las opciones que tiene Photoshop para fusionar una imagen arriba de otro para conseguir el efecto más parecido a la original posible. En este caso, lo que voy a hacer para seleccionar la imagen es hacer clic en control y ya me va a seleccionar, cuando apriete la imagen en la capa, directamente toda la imagen. Si nosotros veíamos, esta imagen solamente constaba de la foto de Barack Obama con un fondo transparente. Es por eso que al hacer clic en seleccionar, lo que va a pasar es que nos va a seleccionar solamente la parte de la imagen que sí tenga relleno. En este caso, lo que yo quiero hacer es borrar el resto del degradado del fondo. Para eso, si nosotros apretamos clic en suprimir, vemos que nos borra la parte de la capa. No nos va a dejar borrar la parte de la capa. Entonces lo que voy a hacer, voy a rasterizar esta capa para que la convierta en imagen, y una vez que la convierte en imagen, si nosotros ponemos suprimir, nos va a borrar la parte en la que está nuestro personaje. Entonces lo que tengo que hacer es invertir la selección, y ahora, como vemos, se le selecciona toda la imagen excepto la parte en la que está el personaje, y al hacer clic en suprimir se borra todo el fondo. Bien, nosotros si visualizamos estas dos capas, nos tendría que estar mostrando nuestro degradado. Bien, no quedó tan parecida a la original, pero es porque la imagen tiene una calidad bastante menor. De todas formas, lo que voy a hacer es seguir con la edición. Lo que hizo el editor original de la imagen es recortarla para que quede
de una manera más centrada a la imagen, le vamos a añadir un trozo más. Eso lo que va a hacer es agrandarnos el tamaño del lienzo, y al darle Enter, lo que va a hacer es que nos va a crear un pedazo más de nuestro lienzo. Lo que voy a hacer en este caso es crear una capa nueva para darle un contorno de imagen. La voy a subir hacia arriba de todo el resto de las capas. Bien. A ver si puedo. Y una vez que la tengo arriba el resto de las capas, lo que voy a hacer es crear un contorno. Quedé acá y no sé cómo pasarla como hiciste vos. A ver, un segundo que amplío tu imagen. No sé cómo sacarle el fondo. A ver, Creo que puse, apreté control, como dijiste, sí. pero después ya me olvidé lo que hiciste. A ver, ¿en qué paso estás? Tengo los fondos atrás. Vos lo que querés hacer es eliminarle el fondo. Sí, Bien, entonces seleccionaste la parte de la capa en la que no está el personaje, y si le das clic en suprimir, yo apreté acá en capa, o ahí no tenía que apretar. a En ver, capa 2 de la imagen. bien, ahí tenés seleccionada la capa del personaje. Vos lo que querés eliminar es la parte del fondo, ese degradado, ¿no es cierto? Sí, Bien, ese degradado está en la parte, en las dos capas que están por debajo o por arriba. Tenés que identificar primero cuál es la capa del degradado. ahí está. Bien, ¿cuál es esa capa? Está acá, que está acá. Que está abajo de capa 2. Bien, tenés que posicionarte sobre esa capa, Sí. y cuando le des en suprimir, a ver si te deja eliminarlo. ¿Qué aprieto en el cuadradito? A ver, ahí no estoy pudiendo ver. A ver, para. ¿Es la que está por encima de capa 2 o la que está abajo? La que está abajo. Para que tire Ahí para acá. estamos. Bien, ese es el degradado. Fíjate si simplemente poniéndole en suprimir te deja. ¿Y suprimir cuál sería? Tenés, en mi caso en el teclado lo tengo en la esquina superior derecha, en la parte de arriba de todo a la derecha. Es una tecla que dice Support. Ah, dice, no se ha podido cumplir. Bien, perfecto, dale en OK. Eso es porque la capa es una capa de ajustes y no una imagen. Te vas a tener que ir a las capas, donde está la capa que vos querés eliminar, le vas a dar clic derecho Sí, y te vas a rasterizar capa. ajá. Y ahora aprieto suprimir. Y ahora te tendré que dejar eliminar el resto del degradado. Ahí Ahí, estamos. ahí está, listo, gracias. Bien, bien.
Bueno, entonces dijimos que teníamos esta imagen. Y en este caso lo que queríamos hacer es crear un borde. Lo que hicimos es entonces crear una nueva capa vacía. Y en este caso lo que vamos a hacer es edición, contornear. Esto nos va a permitir crear un contorno en nuestra imagen. En este caso, el contorno ya nos lo ha puesto, pero no se ve porque es de un solo píxel. Si se fijan, hay un bordecito muy pequeño en la imagen, así lo llegan a apreciar. Si yo le aumento este parámetro, por ejemplo, en 100 píxeles, lo que va a suceder es que va a aumentar el tamaño. En este caso le voy a poner un color, vamos a ponerle un blanco. Bien, no me está dejando porque no hay nada para contornear. A ver. Ok. Bien, lo que tenía que hacer entonces, antes de contornear, es seleccionar toda la imagen. Es lo que yo voy a querer que contorne y ahora sí me va a tener que dejar, me parece. Perdón, puse rellenar. Contornear. A ver cuánto viene con 100 píxeles. Bien, es mucho. Voy a poner deshacer. Le voy a dar otra vez en contornear y voy a ponerle en cambio de 100. Vamos a probar con 50 a ver cómo queda. Me parece que también es mucho. Esto es para cada uno de ustedes, por ahí, según el tamaño que utilizaron de imagen, va a requerir que le pongan distintos números. En este caso le voy a poner un 28. Bien, ahora sí me parece que quedó más acertado el color. Voy a mover el grupo que tenemos de capas, que en este caso es la de nuestro personaje con todo el resto de sus efectos. En este caso, la imagen original tenía por debajo un texto. Lo que voy a hacer es crear, primero, antes que el texto, voy a crear un rectángulo. En este caso lo voy a hacer de un color negro. Y le voy a indicar que no tenga ningún tipo de graya. Y arriba de este rectángulo lo que vamos a hacer es colocar un texto. Me lo voy a poner una nueva capa. Voy a seleccionar un pequeño tamaño de texto y le voy a poner Obama o Barack Obama en este caso. Bien, ahora lo que voy a hacer es ajustar el tamaño del texto en función del tamaño que tenemos del rectángulo. A ver si en este caso ha quedado bien. Bien, ahí estamos. En este caso hemos aplicado varios cambios, no quedó igual al original, pero por así decirlo, va por ahí y se ajusta un poco más a lo que estuvimos dando. En este caso yo elegí utilizar un degradado oblicuo porque quería mostrarles un poco cómo quedaba para especificar un poco que la imagen tenga un poco más de movimiento, que era lo que estábamos hablando en la clase pasada. En este caso lo voy a situar de esta manera.
y le voy a cambiar un poco los colores, que no me gustan tanto, pero esto es a gusto personal nada más. Bien, para analizar un poco lo que estábamos hablando en esta clase, estábamos hablando un poco del peso de cada elemento. En este caso, lo que más va a tener peso visual, para mí, sinceramente, me parece que es la foto de Barack Obama en sí. ¿Por qué? Primero que nada, porque el tamaño que tiene esta imagen es mucho mayor que el resto. Segundo, que es una imagen bastante más compleja que el resto de las imágenes. Como por ejemplo, los rectángulos, también las letras. La imagen más compleja, centrada y de tamaño mayor, es la de Obama, que en este caso es lo que va a tener más peso visual que el resto de las imágenes. Bien, ¿alguna duda hasta ahora? ¿Se entiende todo? Sí, Valentín. Lo único que después, yo por ejemplo ahora me dediqué a mirar porque si no es como que me pierdo. Después tendría que ver si me sale todo junto, pero de Bien, todos modos están los videos para ir mirando. bien, está bien. De todas formas, no es necesario que vayan haciendo todo. Está bueno para que vayan practicando, pero ya les voy a dejar en las próximas clases lo que sí quiero que por ahí me vayan entregando todos para ir evaluando. ¿Se acuerdan que la Sí, clase eso anterior? estaría bueno porque también es una forma de practicar e ir viendo si realmente a uno le sale, porque sos súper claro, pero hay que ver después si yo por lo menos si me puedo manejar bien con el editor. Claro, perfecto. Sí, es que por más que la explicación sea clara, lo que tiene Photoshop es que lleva mucho, eh, por ahí tiempo de usarlo y es un poco que tenés que ir practicando para agarrarle la mano a cada uno de los efectos, para acordarse Sí. a dónde están ubicados en el programa e ir eh, jugando con los diferentes efectos un poco para ir logrando lo que nosotros queremos. Sí, Bien, sí. en este caso voy a seguir un poco leyendo algo de teoría. Entonces habíamos hablado de lo que es el peso visual. Acá lo relaciona con lo que es la teoría de Gestalt. Gestalt es una corriente psicológica de corte teórico y experimental que se dedica al estudio de la percepción humana. Gestalt es una palabra proveniente del alemán y se puede traducir como forma o contorno. Las teorías de Gestalt, de percepción, están basadas en la inclinación natural del ser humano para entender los objetos y las estructuras en su conjunto, más que por la suma de sus partes. Entre la teoría de Gestalt hay varios puntos que son útiles mencionar, como por ejemplo el de figura-fondo. Los pesos visuales pueden ser usados para separar ambos al brindar más peso a una figura que al fondo. Esto quiere decir que podemos utilizar el peso visual que tenga cada uno de los elementos para que el receptor asocie ciertos elementos que van a quedar debido a su peso visual en primer plano y los identifiquen como la figura, y a otros elementos que tengan menos peso visual como fondo. Los elementos que van a tener peso visual van a tender a quedar atrás, por así decirlo, en la imagen. Otro ítem es la proximidad. El espacio entre los elementos lleva a diferentes cantidades de dicho espacio blanco y diferentes densidades de los objetos dentro de dicho espacio. La similitud y el contraste. Se puede usar el peso visual para señalar cualquiera. El contraste
te dará mayor peso visual. Los elementos con un peso visual similar, por naturaleza, muestran similitud. Es decir, los elementos que sean más diferentes entre sí van a tener un mayor peso visual. Los elementos que tengan una similitud entre sí, lo que va a suceder es que ninguno nos va a llamar tanto la atención como si hay un elemento que tiene más peso visual que el otro. Después dice el punto focal. Los puntos de atracción en una composición son los puntos focales. Cargan más peso que otros elementos. Bien, entonces, las partes de nuestra composición que tienen más elementos y que por lo tanto van a tener más peso, se les llama punto focal. Es un punto de atracción que en una composición carga más peso que otras partes que van a tener menos elementos. Y la experiencia pasada es la experiencia de un espectador, la cual contribuye en cuanto al interés intrínseco. Se piensa que los elementos tienen. Bien, vamos a seguir un poco con la parte de dirección visual. Esto ya lo habíamos comentado un poco por arriba en otras clases. Y dice que si el peso visual trata de atraer la mirada a un lugar específico, la dirección visual, en contraste, se trata de llevar la mirada hacia la siguiente ubicación. La dirección visual es la dirección percibida por las fuerzas visuales. Mírala como la dirección que esperarías que un elemento tome si se moviese. Tiene una función similar al peso, en la que trata que notes ciertas partes de una composición, ya sea que el peso visual grite mirame, la dirección visual va a decir mirá hacia allá. Al igual que el peso, se pueden modificar las características de un elemento para sugerir diferentes direcciones, aunque existen menos características en comparación con el peso visual, que, como vimos, tenía bastante. Una de las características que se puede utilizar para crear dirección visual es la forma de un elemento. Esta puede crear un eje y este eje puede sugerir una dirección. El principal eje es, por lo general, visto como un camino paralelo a la dirección visual de un elemento. O sea, nosotros al poner un elemento que tenga una forma característica, como por ejemplo una forma de un rectángulo horizontal, lo que va a sugerir esto es que nosotros lo vayamos recorriendo como si se tratara de un camino con la vista, y nosotros al terminar de visualizar el objeto vamos a pasar de estar mirando en un punto de la imagen al otro. Esto va a hacer que, bueno, nuestros ojos cambien de posición, nuestra mirada cambie de posición y nos lleve como un camino de un elemento a otro. Otra manera de crear una dirección visual es la ubicación de los elementos. El peso visual es una fuerza que puede aparecer para atraer o repeler un elemento cercano. Esta fuerza se moverá en dirección que conecte ambos elementos. El tema es elemento. Una flecha, un dedo apuntando, una mirada sugiere ver hacia cierta dirección. Bueno, eso literalmente hay ciertos elementos que se utilizan. Una muy característica es una flecha. Pones una flecha en la imagen y directamente el ojo va a buscar de ir hacia el final de la flecha. Esto siempre, ya desde que tenemos memoria, se ha utilizado para indicar una cierta dirección visual. Literalmente poniéndole una flecha a una composición es una manera muy sencilla de crear dirección visual. Otra forma es el movimiento. Un elemento puede literalmente moverse a través de tu diseño y su movimiento tendrá una dirección. Eso por ahí en nuestro diseño gráfico, en lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer, no lo vamos a usar mucho, pero por ahí con cierta imaginación, hasta con el programa Photoshop se puede darle movimiento a un objeto. Hay ciertas imágenes, como por ejemplo las JPG y las PNG, que ya estuvimos viendo, que no admiten movimiento, pero hay ciertos otros formatos de imagen, como el formato GIF, que esta sí va a
tender a admitir movimiento, por lo que si nosotros tenemos una imagen con movimiento y lo guardamos en ese formato, lo que va a suceder es que al abrirla se va a mover los elementos que nosotros le indiquemos a la imagen. Y otra forma de crear dirección visual es el esqueleto estructural. Cada composición tiene un esqueleto estructural con fuerzas que lo correrán naturalmente a través de diferentes ejes. Tal vez eso necesite un poco más de explicación. Y acá en este artículo lo explica más detalladamente. Dice, en el libro Artes Visuales Perceptivas, la psicología del ojo creativo, el autor Rudolf Armenin propuso la idea de un esqueleto estructural detrás de cada formato de lienzo. La idea es que cada formato de lienzo tenga una red estructural de fuerzas que la recorra. Sin importar que no haya elementos en él, nuestro ojo se verá atraído a ciertas partes porque esta red de fuerzas que se muestra acá abajo. Acá, esta es la famosa red de fuerzas que el autor comentaba. Acá está detallada en una imagen. Bien, lo que explica, ahora la vamos a ir viendo de vuelta, el centro y las cuatro esquinas de un formato de lienzo rectangular actúan como imanes para el ojo. Eso está detallado con los círculos que vemos en la imagen, uno al centro y otro cercanos a las cuatro esquinas de nuestro lienzo. Dice que van a actuar como imanes para el ojo. El imán más fuerte es el del centro, no es la figura geométrica del centro, más bien el centro que atrae la mirada es el centro óptico y se ubica solo encima del verdadero centro geométrico. Los ejes van de esquina a esquina. Los puntos a lo largo de los ejes que están entre el centro y los ejes que están a medio camino también llaman la atención. Con esto se refiere a las líneas van de esquina a esquina, las diagonales. Estos puntos a medio camino pueden estar conectados con líneas verticales y horizontales. Si nosotros vemos en la imagen, los puntos que están en el centro están en este caso literalmente conectados con líneas verticales y horizontales. Esto crea ejes adicionales de fuerza visual. Nosotros poniendo en un lienzo vacío varios elementos a medio camino entre el centro y la esquina, como por ejemplo en el caso de estos cuatro círculos, sin necesidad de ponerles líneas, ya van a estar conectados por estas fuerzas que nos comenta el autor de este libro. Hay que considerar que en la ausencia de diseño, la mirada del espectador estará atraída hacia ciertos puntos del esqueleto estructural y que la mirada se moverá de punto a punto siguiendo la dirección de los distintos ejes. Se puede hacer uso de esta red estructural al colocar elementos en lugares donde atraerían la mirada naturalmente, haciendo que tengan una mayor fuerza visual. Bien, nosotros colocando un elemento que ya tiene de por sí cierto peso en el centro de la imagen, lo que va a darnos es la noción de que va a tener mucho más peso de lo que ya tendría cotidianamente. La dirección visual y Gestalt. Bien, estuvimos viendo ya lo que es dirección visual y la teoría de Gestalt, y en esta parte el artículo combina estos dos puntos que estuvimos viendo. Se puede considerar la dirección como líneas reales o imaginarias que resaltan un elemento del otro o que conecta diferentes elementos. Las líneas no tienen por qué ser visibles, pueden ser líneas imaginarias que conecten varios elementos. Acá habla de la conexión uniforme. Líneas que conectan elementos tienen dirección. La mirada crea una línea imaginaria entre el ojo y lo que éste va a mirar. La continuación, este principio relaciona elementos colocados a lo largo de una línea o curva, como si se moviesen en dirección propia de la línea o de la curva. Un destino común. Los elementos que parecen tener un destino común son aquellos que se mueven
que parecen moverse en la misma dirección. El paralelismo, por el punto de los que habla acá, dice que para que los elementos se vean paralelos, sus ejes internos, los mismos que imparten la dirección, tienen que ser establecidos. Y acá habla un poco de la dirección general de una composición. Otro concepto de dirección visual es que toda composición parecerá tener una dirección dominante, ya que en todos los diseños, si bien va a haber varias líneas direccionales como las que vimos acá, va a haber algunas, que en cada diseño va a ser diferente, que van a establecer una dominante. Puede ser horizontal, vertical o también diagonal. Esto lo que nos habla es que según, en función de cómo sean las dominantes, va a tender el diseño a transmitirnos diferentes sensaciones. Una dirección, por ejemplo, horizontal, hace que la composición se vea tranquila y estable. Una dirección vertical, por el contrario, añade un sentido de formalidad, alerta y balance. Y una dirección diagonal sugiere movimiento y acción. Esto es lo que les comentaba recién cuando realizamos el proyecto en Photoshop. Yo elegí ponerle una línea al fondo oblicua porque las diagonales sugieren movimiento y nos transmiten un poco más de sensación de dinamismo. La dirección dominante de una composición será establecida por la dirección que toman la mayoría de los elementos o algunos elementos claves. La dirección ayudará a establecer un ánimo general, de acuerdo con el significado general atribuido a los diferentes tipos de líneas. Es posible que una composición no tenga una dirección dominante. El número de elementos horizontales y verticales puede ser iguales. Por ejemplo, en este caso, el espectador puede decidir qué dirección es la dominante. Bien, y acá, para ir cerrando, vamos a ir con varios ejemplos. Diferentes ojos pueden sentirse atraídos por diferentes cosas. Nuevamente, no existe un modo de medir el peso visual de un elemento. Además, dos personas pueden dirigir sus miradas a dos diferentes áreas de una misma composición porque tienen intereses distintos. Se espera un poco de subjetividad. Una forma de saber qué elementos van a tener un mayor peso es usar la prueba de vista. Esta consiste en cerrar un poco los ojos, entrecerrarlos, hasta que algunos elementos van a tender a desaparecer. Aquellos elementos que tengan un mayor peso visual van a ser los que justamente no desaparezcan. Así que los elementos que van a quedar van a ser los que tienen el mayor peso visual. Bien, acá tenemos esta imagen, primero que nada, es una imagen de un diseño de una página web. Bien, este artículo, el de la página web, el de Boreao, este que estábamos viendo recién, es casi todo texto. El encabezado principal lleva la mayoría del peso visual. Bien, como vemos, ¿por qué lleva la mayoría del peso visual? Porque está hacia arriba del todo de la imagen y tiene un contraste mucho más grande con el resto de las letras que son grises y esta en este caso es negra. Y por el tamaño también, es mucho más grande que el resto de las imágenes. En este caso de las letras. Es la pieza más grande del texto y tiene un poco de espacio blanco alrededor de él. Esto, bueno, también tiene mucho que ver. Es distinguiblemente la información más importante que alguien que llega a dicha página vería. Así que tiene sentido que tenga peso visual. Los enlaces, cuando habla de los enlaces, se refiere a los links que están en la página, que se ven de color azul, por ejemplo, como vemos acá arriba, y acá abajo hay dos más. Estos enlaces, bueno, son justamente links que al oprimir sobre ellos nos redirigirían a una nueva página, ¿no es cierto?
Estos enlaces tienen algo de peso por su contraste con el texto alrededor de ellos, porque bueno, son azules y el texto es negro. Pero el color frío reduce el peso. Cuando hablamos de colores fríos nos referimos a colores de la gama de los azules. Cuando hablamos de colores cálidos, a la gama de los colores rojos. El elemento con menos peso visual es el texto de la columna de la derecha. Como podemos ver, es este acá, el que está en la columna gris. Si ustedes se fijan, no solo es el tamaño, sino que tiene menos contraste. Estas letras son grises prácticamente negras sobre un fondo blanco y estas son grises sobre un fondo gris. O sea, el contraste es prácticamente nulo. Esto tiene sentido porque se supone que brinda enfoque al artículo y no a lo que está en la barra lateral. Tomar nota de la pequeña porción roja que está en la parte superior de la columna. Es esta pequeña letra que funciona a modo de título de lo que está en la columna de la derecha. Como podemos ver, es de color rojo. Es un enlace a la página de inicio del sitio web. Así de pequeño como lo es, el rojo brinda al texto algo de peso adicional, ayudándolo a resaltar del resto del texto de la columna. Cuando le realizas la prueba de la vista, lo que dijimos de entrecerrar los ojos, toda la columna de la derecha, la que tenía menos contraste, va a tender a desaparecer y te quedas con el encabezado principal encima del artículo y un bloque largo de texto detrás de él. Si quieren, hagan la prueba. Cuando uno entrecierra un poco los ojos, se empiezan a perder los elementos que tengan menos contraste o menos peso visual y van a quedar los elementos que son más notorios, como por ejemplo en este caso el encabezado y todo el resto del texto de una forma unificada. La dirección principal de la composición, en este caso lo que hablamos recién, es vertical, porque son dos columnas largas debajo de la página. La diferencia de color de fondo entre las columnas crea una línea vertical que te guía hacia la parte inferior de la página y añade dirección vertical de la composición. Entonces, para ir resumiendo, la dirección visual que iba a tener este diseño es vertical. Lo que sucede también con esta línea es que tiende a hacer que el ojo vaya siguiéndola de arriba hacia abajo a lo largo de toda la página y hace que podamos recorrer un poco todo el lienzo, recorriendo un poco entre la información que tiene. Vamos a ir a ver el próximo diseño, en este caso de la página Create Digital Media, que dice que cuando la página de inicio de Create Digital Media carga, los coloridos elementos se animan en un solo lugar, llamando mucho la atención hacia sí mismos. Aun si te pierdes la animación, porque esta página tiene movimiento, tiene unos pequeños giros entre los engranajes, aun si te pierdes la animación, es probable que veas estos elementos como los que llevan mayor peso visual debido a los saturados colores rosa, amarillo y azul. Estamos hablando de los tres engranajes, ¿no es cierto? Que si bien hay elementos con más contrastes con el fondo, estos, primero que nada por sus saturados colores y segundo, aunque no lo nombra el artículo, por tener un espacio en blanco grande alrededor, son los que más nos llaman la atención. Estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Bien, estos elementos ocupan el mismo espacio, crean un área densa en el medio del espacio vacío. Los gráficos de la parte inferior, estos tres, son los siguientes elementos con el mayor peso. Son oscuros, grandes y complejos en su forma. Separan tu mirada hacia tres secciones que contienen los siguientes elementos visualmente más prominentes. La sección de encabezados. Bien, como lo que es este artículo, los elementos que más nos generan contraste son los
tres engranes de arriba por su color y el espacio en blanco que hay alrededor. Los siguientes elementos, si bien están abajo de todo por su forma compleja y su gran contraste con el fondo, pues son negros sobre un fondo blanco, van a hacer que de la misma forma que los engranajes de arriba atraigan nuestra mirada. El encabezado principal de la página es grande y oscuro comparado con el siguiente texto debajo de él. Los otros elementos que resaltan, debido a su alto peso visual, son el nombre de la compañía en la parte superior y el logo en la parte inferior. Bien, acá lo podemos ver. Está el encabezado, el nombre y acá abajo podemos ver el logo. Con la prueba de la vista, las formas y el texto con color, los gráficos en la parte inferior, quedan luego de que los demás elementos se hayan dispersado. O sea, nosotros al entrecerrar los ojos un poco, se van perdiendo, por ejemplo, el texto en gris, que nos llamaba bastante la atención con respecto al texto de color. Y lo que va a quedar son estas formas, las letras más grandes del texto y las figuras de abajo. Lo que se va a perder es todas las letras en chiquito y por ahí el logo de la página que está en pequeño y debajo. Bien, también el logo en la esquina inferior izquierda, pero desaparece mucho más rápido que el gráfico cerca de él. En esta imagen la dirección principal es horizontal, las líneas corren horizontalmente igual que lo hace el encabezado principal. Y la navegación, acá podemos ver que el título que está de forma horizontal y las líneas que hay nos dan una sensación totalmente diferente a la imagen que veíamos anterior que estaba orientada verticalmente. En este caso, lo que sucede al tener las líneas horizontales es que la dirección visual va a ser horizontal. Esto nos va a dar un poco más de estabilidad en nuestro diseño. También nos lleva a mirar los artículos y los elementos de esa forma. Nosotros cuando miramos, por ejemplo, a estas tres figuras que están en negro, el ojo va a tender a mirar primero la de la izquierda, segundo la del medio y tercera la de la derecha. Después otra de los ejemplos es el de esta página, Javier Marta. Dice, son tres los elementos que se consideran como los que tienen mayor peso visual en la página web. Los gráficos separados verdes entre las secciones y los iconos del menú en la parte superior de la llamada de acción. Estos, en este caso, son los gráficos verdes, es este cartel que dice el evento y el que dice el lugar. Y los gráficos de la parte superior son, junto con el logo de la página, los que están a la izquierda y a la derecha del mismo. Cuando habla de los gráficos, nos cuenta que son grandes, oscuros y rodeados de espacio blanco. Cada gráfico tiene su propio interés intrínseco. Bien, se refiere a los gráficos que están sobre todo, arriba de todo de la imagen. Lo que dice es que tienen mucho espacio blanco alrededor y que al tener un gran contraste hace que el ojo se quede con ellos cuando empezamos a restar elementos. Después los separadores verdes, los que dicen el evento y el lugar, tienen color, son grandes como los gráficos y están rodeados de espacio en blanco, por lo que también el ojo va a tender a verlos primero que nada. Y después los iconos del menú, que son oscuros, grandes y nuevamente están rodeados de espacio en blanco. El logo de esta página tiene menos peso visual que los iconos del menú alrededor de él, aunque sigue siendo prominente. Lleva más peso que el texto, pero no mucho como los iconos del menú. O sea, el logo que dice Javier y Marta en el medio va a tener menos peso visual que los iconos del menú que están
a su izquierda y a su derecha. Esto sucede porque el logo, si bien tiene un tamaño bastante mayor, vemos que los iconos que están alrededor son un plano de color bastante importante, de color marrón, un color bastante oscuro que va a tener bastante peso. Lo que pasa es que, aunque el logo sea bastante más grande, tiene menos peso visual que estos iconos del menú que están al costado. La prueba de la vista hace que los iconos del menú y el logo se mezclen en una sola unidad. Si ustedes se fijan, realizan esa prueba de la visión, se van a dar cuenta que arriba de todo se mezclan todos los elementos y nos quedamos como con una horizontal cargada de color marrón. Los gráficos y los separadores siguen siendo visualmente prominentes y el texto sigue siendo visto como bloques grandes. Se puede seguir viendo todo mientras se desvanece, incluso si no se puede descifrar lo que dice. El encabezado y la sección El evento brindan una dirección horizontal a la página. Sin embargo, las 4 secciones en total están en la página. Cuando se ven todas las secciones de una sola vez, el alineamiento de los separadores verdes aportan una dirección vertical a la composición. Por supuesto, ver todo el formato del lienzo de una sola vez hace que la dirección cambie de horizontal a vertical. En el gráfico superior, la cámara apunta hacia la parte derecha, en donde va la mirada. Hubiese sido mejor ser guiado por el texto. Bien. Con este gráfico se refiere al dibujo que tiene una pareja y la cámara. Lo que dice es que lo que sería mejor es que apunte al texto. Nosotros, si vemos la cámara, tiende a hacernos mirar hacia el otro elemento que es la pareja. O sea, hacia el lado que no está el texto. Lo que hubiera sido mejor es que lo pusieran del otro lado o que voltearan horizontalmente la imagen de modo que la cámara nos lleve solamente al ojo hacia el lado del texto. Después dice que en el gráfico inferior, la imagen de abajo, el paraguas de la mujer apunta hacia la parte derecha de la imagen, pero ella camina hacia el lado contrario, donde uno tiende a mirar. Estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Aunque el paraguas sea una especie de flecha que apunte hacia la parte de arriba que dice el lugar, nosotros tendemos a mirar hacia dónde va la mujer. En este caso, aunque el paraguas apunte hacia el lado izquierdo de la imagen, nuestro ojo tiende a mirar hacia el lado derecho. Otra cosa que dice es que ambos gráficos podrían funcionar mejor si su dirección fuese guiada hacia el texto en vez de alejarlo de él. Si nosotros hubiéramos puesto la cámara hacia el otro lado, nos guiaría la mirada hacia el texto. Si nosotros hubiéramos rotado la imagen de la mujer, de la misma manera, nos haría primero mirar la imagen y luego la dirección visual de esta misma nos hubiera apuntado directamente al texto. Bien, y vamos con otro ejemplo. El último es de la página Sanford Arts. La imagen en la parte superior de la página de inicio de Sanford Arts tiene el mayor peso visual. Bien, es esta la imagen. Estamos de acuerdo, ¿no es cierto?, en que va a tener el mayor peso visual. Como vemos, si bien los colores cálidos del bloque en el que se encuentra el título de la página, el logo y los menús, si bien tienen un color bastante cálido y prominente, la imagen es mucho más compleja y grande, por lo que tiende a ser lo primero que nosotros vamos a ver de la página. Bien, la imagen es el peso, es el elemento más grande de la página y siendo una imagen tiene mucho más interés intrínseco. Bien, esto del interés es justamente que nuestro cerebro, al mirar la parte del título, lo que va a hacer es notar un plano de color rojo o bordó, y como no hay tantos elementos
por ahí no lo reconoce como algo importante, y la imagen es lo primero a lo que tiende a ver. También se ubica en la parte superior de la composición, abarca mayor parte de la pantalla. Las imágenes en los contenedores rectangulares, estas tres pequeñas imágenes que hay, son los siguientes elementos con mayor peso. Luego de ellas están los bloques rojos que conforman el encabezado y pie de la página, los que les comentaba, los rectángulos en los que se ubican los textos. Realizando la prueba de la vista, todos los elementos se ven más largos de lo que se espera. Los elementos tienen una buena combinación en cuanto al contraste claro-oscuro, lo que ayuda a resaltar. Esto es verdad. Hicieron que el color de fondo y el aspecto de algunos de los elementos sea o bien blanco o color gris claro, por lo que un elemento con un color tan fuerte como el rojo hacen que contraste mucho con el fondo, lo que ayuda a resaltar, ¿no es cierto? El diseño también es interesante por su dirección visual. Las diagonales son las líneas más dominantes y capturan la atención, debido a que la mayoría de las páginas web no tienen una dirección diagonal prominente. En este caso, las direcciones oblicuas se las dan tanto en la imagen principal, vemos que hay que el techo conforma una diagonal y las imágenes, las tres de abajo, están cortadas por una diagonal. En particular, esta imagen de arriba también ofrece algo de diagonal, aunque con un poco más de líneas curvas en ciertas partes y creadas por una línea movible conformada por personas. Como esta, por ejemplo, que es media horizontal, media oblicua, está conformada por la gente. La mujer en la parte derecha del triángulo, la que vemos vestida de color lila, y el fotógrafo, el que está en el centro de la figura, tiene una dirección hacia la derecha. Estamos de acuerdo, ¿no es cierto?, que la mujer está mirando hacia el lado derecho de la imagen y el fotógrafo está sacando la foto hacia la derecha. Hubiese sido mejor que la mujer, por el contrario, mire hacia adentro y que la imagen de la cámara esté rotada de modo que apunte hacia la izquierda. Realizando esto, lo que pasaría es que nos ayudaría a dirigir la mirada del receptor directamente hacia el centro de la imagen o directamente, por lo menos, hacia cada uno de los recuadros grises que son los que nosotros queremos que sean leídos. Nosotros, si hubiéramos puesto la imagen de la mujer en violeta mirando hacia las letras, por ahí sería una forma más fácil de que la gente mire lo que nosotros queremos. Y como conclusión final, el peso visual de un elemento se mide por cuánto éste atrae la mirada del visitante. Un elemento visualmente pesado llamará más la atención del ojo. La dirección visual es la dirección percibida de las fuerzas que actúan sobre los elementos. Pero un elemento pesado llamará más la atención del ojo. La dirección visual es la dirección percibida de la fuerza que actúa sobre los elementos. O sea, el peso visual es la fuerza que tiene un solo elemento sobre el ojo. La dirección visual es el movimiento que aportan estos elementos hacia el receptor. Tienden a hacer que el ojo se desplace de un lugar hacia el otro. La dirección es una señal para que la mirada se mueva hacia otro lado. Muchas características intrínsecas pueden ser modificadas para hacer que un elemento sea más pesado o más liviano. Se puede utilizar algunas para establecer una dirección visual. El formato del lienzo también puede ayudar a esto. Bien, ¿alguna duda en lo que recién comentábamos? No, son muchos puntos para tener en cuenta, que uno por ahí no sí. Sí, y uno no prestaba atención y hay un montón de cosas que dijiste que uno se las pone a ver y sí, son así. A mí me pasaba con la última imagen que visualmente parece sobre recargada de imagen, de esto, lo otro, y no, o sea, como que no es clara la página. Puede A ser, mí sí. me resultó, o sea, como que eran muchas cosas, no, o sea, tenía tantas
que no hacía para mí, no puntualizaba en lo importante, pero me resultó a mí en la última. Y hay muchas cosas que no tenía en cuenta que, bueno, las fuiste diciendo vos. Claro, bien. Sí, si bien este artículo por ahí tiene muchos puntos, no es necesario que se sepan todos, pero está bueno tener una noción general de lo que es el peso visual de cada elemento, sobre todo para que nuestro diseño quede balanceado, lo vimos en la clase pasada de alineación y balance, y también para jugar un poco con la dirección que nosotros queremos que tome el diseño en cuanto a la vista del receptor. Les voy a traer después más ejemplos, si queda un poco más claro esto. A ver, voy a buscar algunos. Nos vamos a ir comentando. A ver si puedo compartir la pantalla. Bien, ¿se puede ver la pantalla? Sí. Bien. Bueno, por ejemplo, en esta imagen que vemos acá, es una chica con un avión. Por ejemplo, lo que sucede con esta imagen es que la dirección visual que me transmite es hacia el lado que la mujer está apuntando, el telescopio me parece que es. Por ejemplo, lo que comentaba en una de las imágenes que estaban en el artículo, es que si nosotros quisiéramos que la imagen apunte, tenga una cierta direccionalidad hacia el avión, que no es lo que está al frente de la imagen, es lo que tiene un poco menos de peso visual que la mujer, tendríamos que dar vuelta la mujer o poner el avión del otro lado, de modo que el ojo se dirija ahí. Nosotros cuando vemos esta imagen, por ejemplo, lo primero que vemos es la mujer, porque está en el centro de la imagen y porque tiene un tamaño mayor. Y después lo que vemos es el avión. Es un poco confusa en ese sentido esta imagen, cómo está planteada, porque nos transmite la direccionalidad hacia el otro lado. Bien, me había gustado un artículo, que es este, lo voy a abrir y lo voy a ir mostrando, que habla un poco de las direcciones visuales. Y si bien por ahí no todas están correctas, por eso no lo puse como apunte, tenía algunas imágenes que estaban interesantes para comentarlas. Bien, por ejemplo, esto me había gustado. Lo voy a ampliar. ¿Lo ven ampliado en pantalla completa? Sí. Bien. Acá hablaba un poco de las direcciones de escena inducidas. Son aquellas que las direcciones no aparecen representadas explícitamente, sino que están sugeridas al espectador por la mirada de los personajes, semejanza de color, forma, de tamaño. Bueno, la mirada de los personajes también era como un poco la imagen que mostrábamos recién de la chica con el telescopio del avión. Nosotros direccionamos la mirada hacia donde hay un personaje mirando para ese lado. Y acá lo ejemplifica de una manera para mí muy buena, porque están los tres personajes mirando hacia la herida y encima, lo que no aparece en esta imagen, pero que para mí también le da una mayor direccionalidad, es la mano que está como tocando, pero está como señalando también para el lado de la herida. Entonces todos estos elementos conjugados hacen que nuestra mirada se vaya directamente hacia este punto rojo que está marcado acá como que es el que todos lo están mirando. Después hablaba un poco de las direcciones visuales, izquierda, derecha, arriba, abajo. Bien,
Esta, por ejemplo, es una imagen que nos transmite una dirección visual y en este caso lo hace con una línea curva. Lo que tiene la línea curva es que sugiere calma y agrado. La dirección visual de la lectura, motivada por la línea curva, hace del recorrido de envío entre el vendedor y el comprador o del emisor y el receptor algo cómodo, sencillo y placentero. Acá vemos que lo primero que uno tiende a ver en la imagen es la del hombre con la computadora. Gracias a la línea que está dibujada acá, esta curva, lo que nosotros hacemos es justamente recorrer esa línea, que en este caso no es imaginaria, sino que está explícita en el diseño, con nuestra mirada hacia abajo y ahí vamos a ver estar el logo del correo en verde, el servidor del correo en violeta y ya vemos la imagen del comprador al final. Después habla también un poco de la diagonal. Tiene un fuerte protagonismo incrementando el dinamismo de una composición. Como vemos la imagen que está a modo de ejemplo, tiene una clara direccionalidad diagonal. Literalmente empieza en la esquina inferior derecha y se va hacia prácticamente hacia la esquina superior izquierda. Acá habla un poco de la diagonal y las líneas de fuerza de interés. Lo que marca como línea de fuerza es que va del ángulo superior izquierdo, o sea, del de arriba de todo a la izquierda, hacia el ángulo inferior derecho. Esta línea nos marca una clara diagonal en el diseño y nos da una sensación de movimiento. Si esta imagen de la pareja en la hamaca estuviera de una posición totalmente vertical, lo que sucedería para el ojo es que nosotros lo tomaríamos como que la hamaca está en un punto fijo, está parada, ¿no es cierto? Al estar ubicada de forma diagonal, lo que nos genera el cerebro es darnos la pauta de que la hamaca se está moviendo, ya que no es una posición normal la de la hamaca en forma diagonal. O sea, una hamaca se pone en forma diagonal cuando alguien está subido arriba y se está balanceando sobre ella. ¿Me explico? Sí. Bien. Después, además de lo que decía línea de fuerza, están las líneas de interés, que por el contrario de las líneas de fuerza va desde el ángulo superior izquierdo hacia el inferior derecho, o sea, es la línea contraria. Acá podemos ver que en este caso están ejemplificadas las dos diagonales, una va desde el superior izquierdo al inferior derecho y la otra desde el superior izquierdo al inferior, desde el superior derecho hasta el inferior izquierdo. Acá tenemos nuevamente líneas de interés y líneas de tensión. Acá, gracias a los elementos visuales de la imagen, como por ejemplo el hombre, la manguera y el agua, nos va a crear una diagonal en la imagen. Y acá lo mismo, junto con el cabello, la cara, las manos y la nariz de los personajes, nos van a crear líneas diagonales, oblicuas, entre el ángulo superior izquierdo y el inferior derecho y viceversa, entre el superior derecho y el inferior izquierdo. Bueno, y acá es como una pequeña consigna, pregunta ¿qué tipo de dirección aparece en las siguientes imágenes? Señala las direcciones visuales. Bueno, por ejemplo, en estas dos, la primera tiene una dirección visual mucho más horizontal que las anteriores que veníamos viendo. Primero que nada por el fondo, por el horizonte que forma la cama y por los dos chicos que están ubicados prácticamente en la misma altitud. Ya la imagen de la derecha, es bastante diferente.
tiene una direccionalidad mucho más oblicua que la otra imagen. Si seguimos con el PowerPoint, vemos que esta imagen tiene una direccionalidad bastante horizontal también, aunque tiene ciertas líneas que pueden sugerir una diagonal. La gente en sí está ubicada de una forma horizontal, el horizonte también, pero el suelo junto con el cantero forman una especie de diagonal. Esta imagen que vemos también tiene una direccionalidad horizontal, por sobre todo el plato y la salchicha que están dispuestas de forma horizontal en el plano, pero aunque no haya una línea expresa, la botella de salsa sí nos va a representar una diagonal que va a ir hacia, desde un punto de la imagen, desde todo el lado izquierdo de la imagen y arriba, hacia el lado derecho de la imagen, un poco hacia abajo. Si ustedes se fijan, si usan la imaginación, van a ver una línea imaginaria que va hacia este punto de la imagen. Siguiendo con esta, si bien el fondo está dispuesto de forma horizontal, por ahí las dos imágenes, al ser de forma alargada, van a tener cierta verticalidad en el diseño. Y esta última, me parece que la direccionalidad es totalmente horizontal. Bien, ¿alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? No. Bien. ¿Se entendió todo entonces? Bueno, Sí. ya voy a ir dando por concluida la clase. Si quedó alguna duda, vamos a verlo de última a la próxima, o ya saben, me pueden mandar mensajes, no os molesta. La próxima vamos a seguir dando un poco de Adobe Photoshop para hacerla también un poco más práctica y no entrar tanto en la teoría, que si bien es útil para ir conociendo algunas reglas que podemos utilizar para hacer nuestros diseños que tengan una lectura más eficiente del receptor. Está bueno también por ahí ir agarrando práctica en el programa, así que la próxima clase vamos a ir viendo un poco más lo que es el software del Adobe Photoshop. Si no quedó ninguna duda, entonces los saludo. Bueno, buenísimo. Gracias, Valentín. No, por favor, gracias a ustedes por estar. Bueno, nos vemos. Nos Chao. vemos la próxima, che, que anden bien. Chao. Bueno, Chao. nos vemos.